Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de las desigualdades y de la intervención estatal. Justamente la propuesta de hablar de desigualdades y no de desigualdad es porque nos atraviesan diversas desigualdades. Estamos en la región más desigual del planeta, de manera que la idea es justamente pensar cómo interviene el Estado en estas desigualdades desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y también, por supuesto, pensarlo desde una perspectiva económica. Algo que me dio pie, que me interesaba como para disparar la conversación, es pensar, ¿no? Hay una intervención de Slavoj Žižek que durante Occupy Wall Street plantea que se puede imaginar el fin del mundo, pero no se puede imaginar el final del capitalismo. Y yo me preguntaba si es posible, y mismo en América Latina, con un momento de incremento de las desigualdades, un momento crítico, si podemos imaginar el fin de la desigualdad. Bueno, vamos a empezar, justamente me preguntaba, ¿no? En función de quizá este disparador y puntualmente desde el lugar de Mercedes, ¿qué función cumple el Estado frente a las brechas que existen? No tengo claro que quieras hablar específicamente de esto, ¿no? Pero me parece fundamental y creo que nos atraviesa profundamente qué función cumple el FMI agravando estas desigualdades. Así que te doy la palabra. Ahí está. Bueno, un placer estar acá con Mafe y con Lilith. En torno a lo que decía Julia, nosotras creamos un espacio institucional dentro del Ministerio de Economía, que es la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Y yo decía igualdad y género, pero no es lo mismo igualdad de género que igualdad y género. Y fue algo que nosotras disputamos también, porque lo que nos suele pasar a las feministas es que si no nos ponen el coso de mujer y género y pareciera que no podemos hablar de otros temas, ¿no? Entonces por eso era mucho queríamos economía en el título, igualdad, porque estábamos hablando también de las brechas de desigualdad en general, estas desigualdades, como decía Julia, y también género, porque las desigualdades están atravesadas por el género y cuando vemos la desigualdad en el acceso a la vivienda, a la propiedad, al trabajo, a los ingresos, etcétera, siempre son poblaciones feminizadas las que están más lejos de los accesos a todas estas cosas, ¿no? Entonces digo, por eso insisto siempre con ese título, porque para mí es como una disputa también, no solo teórica, sino también política. Porque si no, otra vez, las mujeres pareciera que solo hablamos de temas de género y estamos en un costadito, en una habitación, hablando de temas de chicas, y los varones pareciera que no tienen nada que hacer ni tiene relevancia lo que les pasa. Nosotros abrimos este espacio institucional también como producto de las luchas feministas en la Argentina. Argentina tiene un movimiento feminista muy vibrante, ¿no? Con Ni Una Menos, con la campaña nacional del aborto legal, seguro y gratuito, con una historia de encuentros nacionales larguísima. Y cuando este nuevo gobierno, el gobierno, bueno, ya estamos casi al final, ¿no? De esta etapa, entra también con un furcio de Alberto Fernández que dice volvimos para mujeres, ¿no? Fue un furcio, quedó medio ahí, pero al principio digamos que habíamos vuelto mujeres. Y volvimos mujeres y eso significó la apertura a un montón de espacios institucionales, la jerarquización del Ministerio de las Mujeres. Pero este espacio que era dentro del Ministerio de Economía, para mí era, obviamente porque soy economista, era muy importante porque tiene que ver también con la programación económica. En la programación económica, fíjense, Argentina es un país que está siempre en una crisis, que la brecha cambiaria, que el dólar, que la devaluación, que no sé qué, no sé cuánto. Imagínense un ministro de Economía sentado en una mesa hablando de la distribución de los cuidados. Es medio raro, ¿no? En general los ministros de Economía andan con su saquito, su corbata, por ahí, con papelitos mirando los bonos y si subieron o bajaron. Y eso pareciera a veces como muy desconectado de la realidad del mercado de trabajo, de lo que pasa en la producción, de lo que pasa con las mujeres. Y digo esto porque era eso lo que de alguna manera nosotras queríamos tener dentro del Estado, un espacio para abordar estos problemas. Y no era en cualquier lugar, no era en el Ministerio de las Mujeres, que otra vez pareciera ser algo que se enfoca en temas de violencia o de salud sexual reproductiva, ¿no? Como que tiene otro tipo de problemas asignados, sino que queríamos estar en la mesa de construcción de política económica. Creamos este espacio en enero del 2020, en marzo vino la pandemia, que todos y todas conocen,
Y esa pandemia significó para las mujeres en 2 meses retroceder en su participación en el mercado laboral el equivalente a 2 décadas. Es decir, las mujeres volvimos a los niveles de participación en el empleo y en la economía del año 2002. Esto pasó en toda Latinoamérica. Y de hecho, en gran parte de Latinoamérica todavía no se han vuelto a los niveles prepandemia de esto. Y esto es importante porque entonces cuando esto sucede, nosotras teníamos un espacio ahí. Y fíjense cómo funcionan las cosas también, que ese espacio incluso se potenció. ¿Por qué? Porque con la pandemia se cerró todo. Quienes salíamos éramos trabajadores esenciales, entonces estábamos en jerarquías o teníamos alguna función especial y por eso salíamos a la calle. Pero lo cierto es que cuando yo iba al Ministerio de Economía o a la Casa Rosada, que nos pasábamos dando vueltas por ahí cuando estuvimos preparando los planes de contención al COVID, los que estaban ahí eran todos varones y mujeres que no tenemos hijos, ¿no? Otra cosa que para mí es interesante, que nos pasó. Varones y mujeres sin hijos eran los que estábamos en las oficinas estas debatiendo estos temas, que era ¿por qué? Porque la pandemia significó el cierre de las escuelas, el cierre de los espacios de cuidado, que si te ayudaba tu tía, tu abuela, tu suegra con los chicos, no se podía tomar un colectivo porque no podía salir, etc. Entonces, lo que quiero decir, fíjense que hasta cómo en quienes están a cargo de la situación impacta la dimensión de los cuidados. Para no hacerlo tan largo, ¿no? Nosotras estuvimos ahí y estar ahí significó poder, por ejemplo, escribir en el ingreso familiar de emergencia, que fue una de las medidas más importantes que hubo en ese momento, que llegó a casi 9 millones de personas, 10.000 pesos que se les pagaba, etcétera, incorporar también a las trabajadoras de casas particulares que iban a quedar afuera de otro modo, no poner ninguna restricción para que si había un ama de casa, como se le suele llamar, inactiva, ¿no? O que tuviera una changa tampoco quedara afuera, es decir, logramos también permear en los debates para que se incorporaran las mujeres y también las mujeres madres. En un momento había un debate de si las que recibían la asignación universal por hijo debían recibir o no el IFE porque ya están recibiendo otro bono por otro lado. Y para nosotros era muy importante decir, bueno, pero al contrario, si tiene hijos en la casa va a tener muchas más tareas, va a tener más carga, encima además... mientras no haya escuelas y espacio de cuidado abierto, estas mujeres no van a poder salir a trabajar, no van a poder irse porque van a dejar a los chicos solos en una casa. Se dieron incentivos fiscales a empresas que contrataban mujeres o personas travestis y trans. Se dieron de reintegros para la compra de toallitas y tampones porque las compañeras de los barrios populares nos decían que no les alcanzaba para comprar tampones o toallita en un marco en que no había ingresos y cayeron los ingresos de todo el mundo, ¿no? No sé, todo lo que se les ocurra, hicimos planes de construcción para capacitación de mujeres en oficios, de todo. Y eso tuvo un resultado, y acá con esto quería terminar esta primera intervención, que es que la Argentina terminó el año 2021 siendo uno de los 3 países de Latinoamérica que recuperaron los niveles de empleo de las mujeres prepandemia y además lo hicieron con niveles récord. Acá todos nos pueden decir, bueno, pero ¿a qué costo, no? Con precarización y bajos salarios. La precarización y los bajos salarios están en toda Latinoamérica, están en Estados Unidos y están en Europa. Es decir, la vuelta de pospandemia al mercado laboral ha sido empeorando las condiciones del empleo, con más precariedad y con menores salarios. Pero acá nosotros logramos que ingresaran muchísimas más mujeres al mercado de trabajo. Y estamos en niveles récord de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y eso, yo digo, no fue magia, ¿no? Son las políticas públicas que pusimos en marcha. Es decir, las políticas feministas que armamos desde el Ministerio de Economía, de Producción, Ministerio de las Mujeres, de Trabajo, de toda la Administración Pública Nacional, y con el apoyo de las provincias, porque se han creado ministerios y secretarías de mujer y diversidad de género, e incluso se han creado réplicas de nuestra dirección dentro del Ministerio de Economía en otras provincias. Decía, en el Chaco hay una que se llama Igual, ¿no? Nuestra hijita, de hecho fuimos a presentarla con ellas y las bendecimos. Pero digo, se crearon esas estructuras y entonces eso fue derramando también. Hay programas que se hicieron en las provincias que ahora recién se están nacionalizando como constructoras, que es uno que lanzó el presidente hace un par de semanas, y eso tuvo un impacto. Entonces a mí eso siempre me interesa porque creo que es algo que en la vorágine que vivimos en la Argentina de crisis, no notamos
los resultados positivos que tenemos en algunas cosas. Y lo digo porque a mí me suelen llamar de otros lugares del mundo, hace poco salí en el diario En el País, digo, resaltan mi trabajo en otros países y acá pareciera que eso no está bien medido, cuando en realidad la verdad que nosotras nos tendríamos que sentir orgullosas porque el feminismo ha conquistado espacios institucionales y además tenido resultados tangibles. Porque que hoy haya más del 50% de mujeres empleadas es algo realmente revolucionario en el contexto en el que estamos y en el marco en que no está sucediendo en otros países. O sea, que todavía las mujeres en América Latina faltan recuperar 4 millones de empleos, de los cuales 3,5 millones son de mujeres. Entonces, ahí tenemos un punto, y contestando un poquito a lo que decía Julia, esto no es mano invisible del mercado y que entonces, bueno, se resuelve la crisis y todo vuelve a su cauce. Esto es intervención del Estado, esto es planificación, esto es sentarse y ver cuáles son las herramientas que tenés a disposición y además también transformar esas herramientas. Nosotras desde el feminismo estamos transformando el Estado, estamos transformando las instituciones, estamos transformando las herramientas de política pública y en eso tenemos que seguir también conectadas como venimos trabajando para compartir aprendizajes. Bueno, efectivamente, esta cuestión que mencionabas, ¿no? Bueno, se recuperó el empleo, pero trabajo precarizado, y ese reducto de desigualdad que nunca podemos resolver a pesar de ciertos modelos políticos virtuosos que lograron realmente reducir la desigualdad, pero siempre hay como un resto que es complicado reducir. Y bueno, me preguntaba qué aportes a eso desde el Poder Legislativo, desde la actividad del Congreso. Bueno, Mercedes, dicen que nadie es profeta en su tierra. En Colombia decimos eso, es bastante común allá. Bastante común. Y en cambio en Colombia sí hemos visto mucho de ese trabajo, ¿sí? Tal vez acá no se ha reconocido como debe ser, pero para nosotras los movimientos feministas y el trabajo que se ha hecho desde los gobiernos progresistas en Argentina ha sido muy importante y ha marcado de alguna manera no solamente una guía en términos de movilización ciudadana, en términos de movilización de las mujeres, que esto también incluye a las mujeres trans, incluye a las personas no binarias, incluye a sectores subalternizados que las mujeres de muchas maneras hemos venido también impulsando, promoviendo sus derechos, el reconocimiento de sus derechos. Es gracias a las mujeres y a los movimientos de las mujeres en el mundo que no solamente hemos dado ejemplo sobre cómo se hace la movilización, sobre repertorios de la acción colectiva, sino que gracias a nuestras voces y a nuestras redes de apoyo también se le han reconocido los derechos a otros sectores y eso no lo podemos olvidar y tenemos siempre que reconocer a esas mujeres que han abierto los caminos y que nos han permitido a muchas de nosotras estar sentadas hoy aquí. Y que ha sido además una lucha intergeneracional y que, como lo vemos, ha sido una lucha regional, ha sido una lucha global. Estar en estos espacios, por tanto, se convierte en una de las herramientas que tenemos más potentes, no solamente para comunicar lo que estamos haciendo desde nuestros países, desde nuestros territorios, sino para también refrescarnos. Yo le decía a Matías ayer que lo más lindo de estos viajes, lo más lindo de estas posibilidades de que estemos hablando de la integración que en América Latina empezó hace ya un tiempo y que ustedes bien saben que Argentina, gracias a Néstor, gracias a esa relación tan estrecha que tuvo en su momento con Chávez, ¿sí? Que tuvo con Mujica, que tuvo con Correa, con otros tantos, con Lugo en Paraguay, bueno, con otros tantos, nos permitió de alguna manera vislumbrar lo que hace la potencia de la integración. Y creo yo que ahí empieza nuestra principal herramienta para poder reducir las desigualdades en nuestro continente, en nuestra región particularmente. Esto para saludar el ingreso de Argentina a la UNASUR y de una vez y en todos los espacios que tengamos disponibles como congresista, como activista que he sido durante los últimos 12 años, prácticamente diría yo que toda mi vida, porque mi historia familiar está trazada por la violencia antisindical en Colombia.
aquí es donde empieza también mi tema preferido y sobre todo mi tema preferido actualmente, que es la agenda laboral y una reforma laboral que necesita Colombia, que acabamos de radicar en el Congreso de la República y que esperamos proponerle también a la región. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que este tema, porque como bien lo ha dicho Mercedes, es fundamental porque después de la pandemia muchas, digamos, yo creo que sí se han profundizado las desigualdades, pero muchas quedaron al desnudo en medio del día a día, donde ya estábamos hablando de un montón de cosas que son necesarias, ya estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando de una cantidad de cosas, pero lo básico quedó al desnudo en medio de la pandemia, lo básico. Y ustedes en un país como Argentina, donde justamente gracias al peronismo tuvieron unas victorias en términos laborales, tuvieron unas victorias en términos de salud, tuvieron unas victorias en materia educativa que dice Stiglitz, la desigualdad se reduce justamente a través de esos dos componentes, el educativo y la salud. Aquí nadie se muere porque no lo atienden. En Colombia sí. En Colombia tenemos privatizada la salud. Entonces es la pandemia lo que nos dice, despierten, porque ustedes hacían filas durante mucho tiempo, durante los últimos 40 años, 30 años, con la llegada de la apertura económica y del neoliberalismo, ustedes han visto cómo la gente se muere en los llamados paseos de la muerte, así le llamamos en Colombia, paseos de la muerte, porque el negocio de la salud, en donde uno se beneficia, en el prestador de salud presta todos los servicios, y si tú vas a un lugar a que te presten un servicio de salud y no tiene convenio con ese prestador de salud al que tú le pagas la salud, no te atienden. Y eso para el que puede pagar, eso para el trabajador y la trabajadora que no está precarizado y tiene y está aportando a salud, el que no se muere. Entonces la pandemia nos pone de presente que en países como Colombia, lo más básico y lo elemental, que es por ejemplo el servicio de salud, que es tener una sala de partos cerca. Estamos entrando a la tercera década del siglo XXI y en Colombia todavía hay mujeres en territorios apartados a las ciudades, en territorios rurales, que mueren porque no tienen una sala de parto cerca, porque las vías terciarias para salir hasta el lugar donde las van a atender no funcionan, o están bloqueadas, o sencillamente no funcionan. Cuando nosotros hablamos de los condicionantes sociales de la salud, que son eje transversal de nuestra reforma a la salud, que fue radicada el 13 de febrero, decimos, ¿qué son los condicionantes de la salud? Que haya vías terciarias, porque cuando no hay vías la gente no llega al lugar para que lo atiendan, porque cuando no hay vías en buen estado la accidentalidad es altísima y se convierte la accidentalidad vial en un tema de salud pública. Porque cuando no hay condicionantes de la salud, lo que nosotros observamos en Colombia, país tan desconectado de la ruralidad y tan violento y tan violentado en medio de un conflicto armado de décadas, que no ha cesado con la salida necesaria y la negociación necesaria con FARC, pero que hay una cantidad de otros conflictos que nos atraviesan principalmente por el narcotráfico. Cuando nosotros vemos dónde están las necesidades básicas insatisfechas en nuestro país, están directamente relacionadas con la mortalidad materna y con la mortalidad infantil. En Colombia mueren 112, hay 112 defunciones solamente gestacionales y prenatales, 112 diarias. Esto es una barbaridad, diarias. Parece increíble. O sea, es inimaginable. Y Colombia hizo toda una campaña para entrar a los países de la OCDE, para entrar a la OCDE, cuando nuestras cifras son una vergüenza. Los indicadores más importantes para medir los desarrollos, o el desarrollo mejor de los países, bueno, el debate de qué es el desarrollo es otro debate que después podemos dar, pero en materia de vida, que debería ser el centro de la política, la vida y hacer felices a las personas, ¿verdad? A través de lo que hacemos, en este caso, soy legisladora, debo legislar para hacer política pública que haga felices a las personas.
pues los números no nos respaldan. 112, y cuando decimos prenatales que nacen en condiciones precarias y mueren por lo menos a los 28 días de nacidos. 112. Entonces, necesidades básicas insatisfechas, que son todo lo que les mencioné antes, condicionantes de la salud, pero que particularmente en nuestro país, servicios públicos, agua potable. Hay regiones en Colombia, lo primero que hizo el presidente Gustavo Petro a pocas semanas de haber entrado al gobierno fue reprender públicamente a sus funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quienes les hemos hecho denuncias, yo en lo particular, denuncias por contrataciones fraudulentas, amañadas, y son quienes tienen a su cargo la alimentación y la educación de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia. Y son una vergüenza. Y en un departamento que colinda con Venezuela, La Guajira, desierto, mar, tenemos ahí, riquísimo en términos de, pues pasan unos vientos, entonces muy, muy, muy importante ese punto para generación de energía eólica, pero los proyectos que hemos visto de generación de energía eólica van en detrimento de los pueblos indígenas que están pues, en ese territorio. Un pueblo pobrísimo, empobrecido, y se nos mueren niños por desnutrición, y la desnutrición directamente ligada con el agua potable. Entonces, en una crisis y en una situación como la que les acabo de contar, llegamos nosotros. Y a eso súmenle no solamente ese descontento por esas necesidades básicas insatisfechas, súmenle una situación fiscal tremenda, nos dejaron un hueco fiscal impresionante. Y llegamos nosotros por primera vez un gobierno que se construye y se autodetermina como un gobierno popular y que se quiere construir como un gobierno popular hacia adelante, como un proyecto popular, en esta situación y en una región que también ha estado golpeada por una situación global que conocemos muy bien, entre Rusia y Ucrania, que a nosotros en lo particular nos golpea directamente. Somos un país agrícola que no tiene cómo alimentar a su gente. Tenemos una inseguridad alimentaria impresionante que creo yo, en materia de integración, Matías, a propósito de la conversación que tenía ayer el Grupo de Puebla sobre UNASUR, creo yo que uno de los temas principales hoy para nuestra región, incluso para el mundo, pero para nuestra región, que particularmente es una región agrícola, tiene que ser la seguridad alimentaria. Necesitamos emprender acciones conjuntas para poder alimentar a nuestros pueblos, porque, no sé si ustedes sepan, aquí, dato interesante y curioso de un señor vergonzoso que tuvimos recientemente como presidente de la República de Colombia, Iván Duque, le entregó Monómeros, una empresa binacional creada en los años 50 entre Colombia y Venezuela, para mí una cosa muy innovadora para la época, como muy visionaria para la época, y es una empresa binacional productora de insumos agrícolas, fertilizantes y todo lo que la industria agrícola necesita, industrializando nuestro sector agrícola y de alguna manera protegiendo nuestra soberanía alimentaria. Era la intención. Iván Duque se la entregó a Guaidó, al presidente de Narnia, le digo yo. ¿No? Se la entregó a Guaidó y la quebraron. Y hoy, en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, cuando Ucrania es nuestro principal proveedor de fertilizantes, es cuando vemos la necesidad de proteger nuestra soberanía alimentaria. ¿Cómo combatimos? ¿Cómo? No usemos términos bélicos, no me gustan tanto, la verdad, pero ¿cómo hacemos para reducir las brechas de la desigualdad si nuestra gente no come y no se alimenta y no se nutre como se tiene que nutrir? Nosotros notamos que la pandemia, no solamente en un país poco conectado y además
Sí, se han hecho avances en términos de conectividad y bueno, sí, pueden decir que hay cifras y que han conectado, pero tampoco poco alfabetizado en términos digitales, que la manera para muchos niños y niñas de educarse era con padres y madres, la carga sobre las madres cuidadoras, eso sí, pero muchas de ellas que tampoco han cogido en ningún momento un celular, una tablet, un computador, que no están alfabetizados. Es decir, tenemos una brecha educativa importante en esa generación que durante los años de pandemia en Colombia había familias que tenían un celular, un móvil para atender la educación de varios chiquitines y el trabajo además de uno de dos adultos en casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué podemos hacer desde el legislativo? Los legisladores, las legisladoras, por lo menos lo que respecta a Colombia, somos hacedores de políticas públicas. De las normas, de las políticas públicas, nosotros estamos generando los marcos necesarios para empezar a transitar hacia lo que queremos. Y nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos una población con una baja formación política, muy baja formación política. Entonces tenemos que hacer muchos más esfuerzos para comunicar, por eso también estos esfuerzos regionales, los medios regionales nos ayudan mucho a poder de alguna manera contribuir a esa formación política. ¿Y por qué digo que esto va en detrimento de nosotros? Porque obviamente tenemos una población que llegó tan tarde al progresismo en América Latina, en medio de todas estas circunstancias que les acabo de contar, porque acá había una bonanza, la época de la unidad latinoamericana y del Caribe, que en gran medida también pues lideró Chávez, porque la lideró en Sudamérica y en el Caribe, y que había esfuerzos económicos también para llevar a cabo y fueron muy hábiles también en proporcionar acciones concretas en el momento ideal y se redujeron los indicadores de las desigualdades en América Latina durante esos años. ¿Qué pudimos hacer mejor ciertas cosas, otras? Evidentemente, y decirlo años después es más fácil que cuando estás ahí afrontando las cosas. Pero lo que es claro es que las poblaciones, las comunidades, los latinoamericanos, incluso de manera lejana y desde la barrera, porque Colombia siempre ha sido el bastión, ya sabemos, ¿sí?, geopolítico de Estados Unidos para poder tener, digamos, alguna injerencia y literal permanencia en la región. Por eso este es el momento tan fundamental y por eso yo les pido, por favor, en todos los espacios donde estoy lo hago, que no nos dejen solos y no nos dejen solas, porque del triunfo de nuestro gobierno, de la posibilidad que logremos las reformas sociales que estamos, las 3 reformas fundamentales de salud, la laboral, la pensional, y que esto salga adelante, es una posibilidad también para esta región. Es una posibilidad para esta región. Era lo que estaba esperando la región. Mientras estaban todos estos hombres que están en las fotos que vemos en esta casa, y mujeres como Cristina también, mientras estaban todos ellos y todas ellas, y no solamente esos líderes, sino obviamente todos los que acompañan a esos líderes, los pueblos que acompañan a estos líderes, estaba Álvaro Uribe Vélez promoviendo acuerdos de inmunidades para civiles y para ciudadanos, ciudadanas estadounidenses en Colombia, impunidad, mientras llegaban con las bases militares a violar niños, a violar niñas y mujeres, y no pasaba nada. Y nos quisieron poner entre el 2009 y 2010, y ustedes saben la crisis diplomática que generó particularmente con Venezuela y con Correa en Ecuador, las 9 bases que quisieron poner, las 9 bases militares. ¿Para qué? Para poder tener control de la región. Y nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. No quiero alargarme más, tengo muchas cosas para decir, pero porque quisiera contarles un poco más. Creamos el Ministerio de la Igualdad, ya creamos el marco normativo, ahora viene lo más duro y ahí las vamos a necesitar muchísimo a ustedes, tanto España, Argentina, otros países que lo han venido haciendo, fueron los primeros, los pioneros en crear ministerios, secretarías con este objetivo. Bueno, Gustavo Petro lo hizo en Bogotá durante la Bogotá Humana, que ustedes saben también, muy perseguido, persecución jurídica tuvimos, la UFER, creo que fue de los primeros casos en América Latina, junto el de AMLO, el de Andrés Manuel López Obrador, cuando era gobernador también. Empezaron por lo local,
fue el laboratorio local para irse a lo nacional, a los presidentes y a las presidentas como Cristina, como Correa y demás. Ahí empezaron. A Gustavo Petro fue la CIDH la que le devuelve sus derechos y la movilización social, porque en ese momento salimos 7 veces a las plazas, salimos a llenar plazas en otras ciudades, hicimos muchísima movilización social para proteger los derechos, no de él, de los colombianos y de las colombianas que queremos hacer política, de que estamos haciendo política todos los días en el ejercicio ciudadano y en el ejercicio de las instituciones. También esas desigualdades se dan entre estados, con lo cual hay estados que tienen la capacidad de intervenir de determinadas formas, otros que no, y pensaba, ¿no?, todo el descalabro financiero que hay a nivel global. Digo, ¿cómo ves, Lilith, esas capacidades de estos estados para intervenir frente a estas crisis, ¿no?, sucesivas, además, porque el COVID, la guerra, bueno, ahora si la crisis financiera se agrava también, ¿no?, es como un plus. Digo, ¿qué capacidades cada estado tiene para intervenir? Bueno, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Es un placer además estar sentada con 3 mujeres bueno, pues que han decidido dedicar gran parte de su vida al servicio público, a la investigación y sobre todo a cuestiones, que lo ha dicho Mercedes, que no siempre están relacionadas con temas de mujeres y de chicas. Y a mí me gusta especialmente, yo estudié Relaciones Internacionales, que tampoco es un campo en el que las mujeres seamos muy bienvenidas, entonces me parece especialmente importante estar hablando de economía, estar hablando de reformas laborales y de políticas públicas, hablar de intervención del Estado. Me gusta, me emociona y bueno, y me gusta aún más hacerlo rodeada de mujeres. Yo, si me permitís, voy a intentar llevarme un poco esto a casa, porque los 3 días que he estado aquí en Buenos Aires me he dado cuenta, más allá de lo que sabemos y disertamos, que las coincidencias son grandes, aunque las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces, evidentemente, cada sitio tiene su especificidad. La situación económica, política, histórica en Argentina no tiene nada que ver con la europea y concretamente tampoco con la española, pero creo que sí que encontrar las coincidencias en el diagnóstico nos permite precisamente tejer esos lazos y poder trabajar juntos y juntas y juntes. Como bien decís aquí, en España esto nos está costando que entre, la extrema derecha lo lleva fatal, sí, en Colombia me imagino que también. Para ordenar un poco por dónde me gustaría ir con la intervención, creo que ahora mismo hay 2 grandes debates encima de la mesa en nuestro país. Ha habido otros periodos históricos en los que estos debates se han dado, pero ahora por circunstancias económicas, por la pandemia, por la crisis de la guerra en Ucrania, estos debates vuelven. Yo sé que a la izquierda nos encanta disertar sobre el fin de la globalización, el fin de la desigualdad. Sé que además la vuelta del Estado es uno de nuestros temas preferidos, siempre además asociados, ¿no? Fin o deriva o proceso descendiente de la globalización y por tanto reaparición del Estado, y entonces las 2 caras del dios Janos, el hasta dónde el mercado liberal y el hasta dónde la intervención estatal. En España estos debates se han dado en 2 ocasiones muy puntuales. Una en la crisis de 2008, la crisis económica, que en nuestro país además sabéis que fue una crisis bastante notable con respecto al resto de Europa, porque éramos país del sur, no país del sur global, pero país del sur europeo, y formábamos parte de lo que allí se llaman los PIGS, que son Portugal, Italia, Grecia, España, los países más pobres, ¿no?, del sur de Europa. En España lo que pasó fue que primero con gobiernos populares, es decir, no populares en el sentido positivo de la palabra, sino conservadores en España, el Partido Popular, que es el partido de derecha, tuvimos una narrativa que se centraba mucho en España va bien y en el milagro económico español. Y eso significaba que toda la economía, toda la producción iba enfocada al turismo, a la construcción, nuevas viviendas, y era una situación pues idílica en la cual el presidente en su momento, que era José María Aznar, presumía de la gestión económica de España, de que a los españoles no les faltaba nada y del aumento significativo de personas dentro de lo que él llamaba esa clase media con posibilidades de ascensión. Evidentemente era mucha narrativa, ¿no?
Luego tuvimos un presidente socialista, que es verdad que dentro del gran bipartidismo en España compartían un mismo programa económico. Es verdad que el presidente, y hablo de Zapatero, que además tiene mucha presencia en América Latina, es verdad que el expresidente Zapatero sí que en su primera parte del mandato implementó medidas que fueron keynesianas, ¿no? En cierto modo, un plan de protección del empleo cuando empezó la crisis, que es lo que llamaban el Plan E, y hizo en la medida de sus posibilidades políticas de protección al tejido productivo, al tejido laboral en nuestro país, hasta que pasó algo similar a lo que vosotros lleváis años viviendo, insisto, salvando las distancias porque las comparaciones son odiosas, pero hubo intervención también o llamadita del Fondo Monetario Internacional al presidente de España, por la cual, bueno, llamadita del Fondo Monetario Internacional y de Angela Merkel también, al parecer, personalmente, en la cual le pidió un giro en las políticas sociales o de protección que estaba desarrollando en España. Y a partir de ese momento se sucedió un año durante el cual a un presidente socialista que había recogido muchos apoyos sociales en España y que además era como la gran esperanza después de la derrota del Partido Popular allí, que vino derivada de un atentado. En ningún caso se esperaba que el presidente Zapatero fuese a ser presidente, porque lo tenía muy mal, todo el mundo pensaba que iba a volver a gobernar la derecha en España, ganó y fue la gran esperanza. Perdón. Y es verdad que en el momento de esa intervención del Fondo Monetario Internacional, esa llamada a la que básicamente le pedían cambia la Constitución, prioriza el pago de la deuda, empieza a aplicar la austeridad y los recortes en tu país porque lo que estás haciendo va en contra de lo que está haciendo el conjunto de Europa y bueno, pues está generándonos problemas macroeconómicos por encima de nuestras posibilidades, al parecer. Durante ese año que siguió esa llamada de teléfono, lo que vino pasando fue básicamente que vimos todos los cambios de políticas, ¿no? Y cómo, sobre todo, al presidente Zapatero, a un presidente socialista, le costó horrores nombrar lo que estaba pasando, que era una crisis económica. Vimos a un gobierno socialista utilizar toda la terminología posible para no decir crisis económica. Y claro, eso lo que hizo fue poner el foco en que efectivamente estaba pasando algo a nivel económico que no nos estaban contando en España. De ahí surgió el 15M, de ahí surgió, que es el movimiento de los indignados, que imagino que conocéis, de ahí surgió Podemos y toda la historia posterior que tiene que ver con la llegada hasta el gobierno de coalición con el Partido Socialista, con el presidente Pedro Sánchez, porque Podemos siempre partió del principio de que este no es el mejor gobierno que podríamos imaginar, pero sí es el mejor gobierno que podemos tener. Y como lo importante es hacer políticas públicas, transformar la vida de las personas, había que gobernar, había que estar en este gobierno, aunque fuese para poder darle con un palo al Partido Socialista para intentar que vaya cumpliendo la agenda de gobierno y el acuerdo de gobierno. En ese 15M volvió el gran debate sobre la soberanía económica, porque la soberanía es condición de posibilidad de una democracia sana, la intervención del Estado, la protección del Estado a la ciudadanía y todos los déficits que teníamos en nuestro país, también en políticas públicas, también en sanidad, también en educación y en muchas más cuestiones, ¿no? Y una situación muy similar ha vuelto a pasar con la pandemia, solo que con la diferencia de que esta vez parece que los vientos soplan a favor y parece que las instituciones europeas, aunque siempre hay que andarse con ojo, ¿no? Porque no nos vamos a fiar a estas alturas de la película, parece que abrazan y reciben bien las políticas de gobiernos como el de España. De hecho, sabéis que nosotros propusimos la intervención del mercado eléctrico, una cosa que llamamos allí tope al gas, tope a la luz, que es básicamente una intervención estatal. En España fue muy criticado porque, claro, éramos peligrosos, comunistas, intervencionistas, que además aprendíamos y sacábamos lecciones de América Latina, hasta que Bruselas, Europa, dijo esto es la excepción ibérica, es un buen ejemplo, permite reducir la inflación. Hay inflación subyacente muy relacionada con el precio de la alimentación que todavía no está gestionada en nuestro país. No voy a comparar los niveles de inflación con los de Argentina, no voy a hablar de inflación en Argentina porque lo conocéis mejor que yo, pero creo que es evidente bueno, que ha habido un cambio de actitud por parte de los gobiernos en España, a día de hoy, por parte del gobierno de coalición y por parte de Europa. Además, dentro de esa situación en la cual es evidente, ¿no?, que estamos en un momento en el cual el Estado tiene que estar más presente, tiene que haber más intervención estatal, se puede hacer en España, se pueden dar en España debates que hasta ahora era imposible dar.
Es decir, tú puedes decir públicamente, el Estado tiene una serie de herramientas que te permiten recuperar el control, asegurar la soberanía de tu país. Esto hasta hace 10 años era prácticamente imposible hablar de esto, ¿no? Lo que decía, eras una persona peligrosa y perseguible. A día de hoy no es así. Y esto nos permite hablar de otras cosas que son muy importantes allí también y que entiendo que aquí también, que tienen que ver con todo lo que por un Estado apartado o no presente en nuestras economías, en nuestros países, ha generado, pues, por ejemplo, la destrucción de todo el tejido industrial en mi país. En España, desde los años 90, la industria era la nada. Como mucho nos concentrábamos en hacer coches, turismo, construcciones. Olvídate de todo y sobre todo de toda la tradición que ha habido hasta los años 90 industrial en España. Ha sido renunciar a uno de los sectores más importantes, más imprescindibles, más estratégicos para nuestro país y que en ningún caso es contradictorio con un nuevo pacto verde, una transición sostenible. De hecho, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros decimos es que es tan compatible que debería ser lo que empujase precisamente esa vuelta de la industrialización a nuestro país. Y esto, tan revuelto está el debate en España y tantas oportunidades nos ha abierto la pandemia, a pesar de que ahora parece que estamos en un momento de olvido, cerrar la puerta y no volver a hablar de todo lo que sufrimos, que evidentemente es condición humana, pero tan revuelto está el debate que también incluso nos ha permitido poner o señalar países que hasta ahora también eran conflictivos porque las comparaciones son odiosas, pero que sí que han hecho un buen trabajo de reconocimiento y, sobre todo, un trabajo intelectual que lo plantea como un escenario estratégico en cuanto a lo que tiene que ver con los sectores estratégicos. Y el país es China. China tiene 2 líneas de actuación para la protección de los sectores estratégicos, divididos en sectores, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con automovilismo, construcción, todo lo que tiene que ver con energía, separados y desde los años 90. Luego es curioso y es gracioso, ¿no?, que estamos aquí hablando de digamos, la deriva que está llevando el proceso globalizador y cómo voy acabando, que yo también entro en barena y me enrollo. Cómo está derivando todo ese proceso de la globalización. Es curioso que históricamente las 2 grandes potencias que más políticas proteccionistas y que más se han asegurado la preservación de su soberanía nacional y comercial hayan sido quienes más promulgaban el libre cambio hacia afuera y para otros, ¿no?, que es Estados Unidos prioritariamente y principalmente, y luego evidentemente también China, entre otros muchos, ¿no? Y Europa sí que desde el primer momento adoptó ese papel, no sé si subordinado, pero digamos no como una potencia rival más, sino como nos limitábamos a decir el acuerdo de Mercosur, el acuerdo de México, vamos a colaborar en pequeños tratados, vamos a hacer normas, digamos, en términos internacionales que no molesten y que nos permitan seguir con la deriva de liberalización. Pero creo que es evidente, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que ya no estamos en los momentos de la ronda de la OMC, no estamos en el momento del no al ALCA, no estamos en el momento de los tratados de libre comercio como el Mercosur, que por algo no está en su mejor momento y esas negociaciones no prosperaron. Creo que eso es una buena noticia, creo que es una oportunidad y creo que esa oportunidad nos permite precisamente nos permite volver a hablar del hasta dónde del Estado, hasta dónde la intervención estatal. Creo que eso es lo que nos permite hacer políticas muy concretas, políticas públicas, y que no deben de ser solamente políticas puntuales, sino que tienen que ser políticas estructurales, como grandes reformas laborales. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con el tope a la electricidad, el tope a los alimentos, son cosas que son necesarias y que tienen que ver con un momento excepcional, pero creo que hay que ir a la profundización del asunto, ¿no? Y creo que hay que agarrar esa oportunidad y que claramente, tanto aquí como allí, es necesario más intervención estatal y es necesario más industria, más tejido productivo, protección a los trabajos y seguir colaborando juntos, evidentemente, porque efectivamente, aunque no sea comparable, sí que hay diagnósticos, sí que hay posiciones y desde luego al otro lado sí que están organizados, ¿no? Bueno, claro, esta idea, ¿no?, de un Estado que no solo corrige fallas de mercado, sino que es creador de riqueza y motor de innovación. Hay un fenómeno en Argentina, que es que cada vez que Cristina recomienda un libro es un éxito de venta. Entonces, bueno, el otro día mencionando a Mazzucato, yo supongo que todos fueron a leer a Mazzucato. ¿Cómo? El Estado emprendedor. Exacto, el Estado emprendedor. Nosotros hemos puesto en marcha una medida a nivel estatal que es el ingreso mínimo vital.
advertimos de los problemas de poner en marcha no es una renta básica, ahora explico en qué consiste, ¿no? Pero advertimos de los problemas de poner en marcha una ayuda estatal con un exceso de burocratización, y además de condiciones para solicitarla que estaban extremadamente asociadas a la situación económica más inmediata, que era la pandemia, y que esto podía generar que una ayuda que planteábamos como una gran apuesta del gobierno se convirtiese en una ayuda minoritaria para sectores en situaciones de mucha vulnerabilidad y con poco acceso a rellenar esos miles de formularios, porque también hay un problema de digitalización, ¿no? y de acceso a las tecnologías en las clases populares. Esto es lo que pasó. El ingreso mínimo vital es un ingreso de 600 euros aproximadamente que se destina a personas que han tenido en los últimos meses una situación económica derivada de la pandemia insatisfactoria. Para nosotros era la primera oportunidad para poder hablar de renta básica más adelante, porque sí que creemos que, aunque la renta básica debe ser el elemento de llegada óptimo, no es sencillo plantear en España que el gobierno tiene que darle una renta básica universal a todas las personas sin que eso suponga las preguntas tipo ¿cuánta inversión estatal va a suponer esto? ¿Por qué él sí tiene derecho, a pesar de que gana una serie de millones de euros que no deberían de ser compatibles con una ayuda estatal? Entonces creemos que la preparación cultural del terreno tiene que ir poco a poco yendo paso a paso, ¿no? Entonces ahora hemos propuesto una segunda medida que viene a desbordar el ingreso mínimo vital, que va encaminada a la renta básica universal. Para nosotros es evidente que es una buena medida. Mira, por ejemplo, hace unas semanas ha habido un debate en la Comunidad de Madrid por un bono social eléctrico que se puso en marcha para las personas vulnerables y también en las circunstancias de la pandemia. Ese bono social eléctrico salió publicado que lo cobraba uno de los miembros del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta del Partido Popular, y la izquierda madrileña, no Podemos, pero la izquierda madrileña, Más Madrid, denunció el cobro de ese bono eléctrico social por parte de este representante del Partido Popular. A las pocas horas salió publicado que la representante de Más Madrid cobraba ella también el bono eléctrico social por una cuestión de familia numerosa, y el problema, más allá de la situación política, de si entramos en si es ético, moral, el debate, la corrupción, todas estas cosas, el debate ha ido por un lugar que a nosotros nos parece que no es el correcto, que es que solamente se le pueden dar ayudas estatales a las personas si tienen una situación de vulnerabilidad extrema. Porque creemos que no es incompatible, creemos que también tiene que haber ayudas universales. Entonces, estamos un poco ahora mismo en ese debate. Creo que lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid nos hace retroceder un poco en el camino que veníamos emprendiendo hacia la renta básica universal, pero ojalá sea una realidad pronto. Ahí tienes. Bueno, estaba solucionando mi tema, ya no voy a ir. Le he dado preferencia a este espacio. Bueno, fue un debate muy fuerte, muy fuerte, porque Colombia sigue siendo pues, un país bastante conservador, un país donde las derechas, pues como ustedes saben, han tenido preponderancia en todo, en todas las instituciones, en el gobierno mismo. De hecho, todavía nosotros llegamos, tenemos presidente, tenemos algunos de nuestros ministros, pero estamos haciendo un gobierno de coalición. Como les dije hace un momento, no somos mayorías, lo que también supone que tenemos que hacer muchos acuerdos para poder tener gobernabilidad y poder avanzar hacia las reformas que necesitamos. Así que en términos de renta básica, los mismos y las mismas diciendo es que quieren todo regalado, el pobre es pobre porque quiere, porque tenemos que darle plata a gente que no está trabajando. Durante la pandemia vimos las banderas rojas, que fue algo muy fuerte para nosotros, porque la gente ponía en las ventanas una bandera roja diciendo básicamente tenemos hambre, no tenemos comida. Y para mucha gente fue muy fuerte además porque la gente en Bogotá, particularmente en las ciudades más grandes, pues donde hay más privilegios de alguna manera, se supone por el tamaño de las ciudades y porque es una capital, en este caso Bogotá, no hay el hambre que hay afuera, y sí la hay. La desigualdad, las desigualdades dentro de Bogotá, que además Bogotá tiene ruralidad, el 70% de Bogotá, que es una ciudad enorme, con 10 millones de habitantes con su área metropolitana,
es rural. Nosotros tenemos campesinos, campesinas, tenemos mucha agua, somos muy ricos en agua, por tanto deberíamos tener también producción de alimentos y poder sustentar y poder sostener a nuestra población, y ni siquiera lo logramos en los sectores rurales de Bogotá, ¿sí? En este momento, en esos sectores, el 40% de su población campesina no come 3 veces al día. Y en la ciudad en general, el 34% de los bogotanos y las bogotanas no están comiendo 3 veces al día. Eso es un montón de gente. Entonces, cuando hablábamos de renta básica, era lo típico, ¿no? Que trabajen, que vengan, no sé qué. ¿Qué hizo el gobierno a través del DPS? Que es una también de las cosas que queremos hacer, el Departamento de Prosperidad Social, durante mucho tiempo, particularmente en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, creó subsidios asistencialistas para poder a través de esos subsidios pues tener los votos de las poblaciones más pobres, más empobrecidas, particularmente de las mujeres cabeza de familia. Y esto sí se convirtió en ese círculo de la pobreza donde a más hijos, pues más subsidios, pero nunca les dieron capacidades, ni proyectos productivos, ni absolutamente, no había un plan y no existe hoy un plan para sacarlos de la pobreza. Es por eso que con el Ministerio de las Igualdades lo que nosotros queremos hacer es reorganizar todo ese dinero que sale de los subsidios, reorganizarlos, hacer del DPS y del Ministerio de las Igualdades entidades que verdaderamente saquen a la gente de la pobreza y no que las mantengan en ella para poder seguir manteniendo estructuras burocráticas y estructuras y botines electorales, básicamente. Que sean los botines electorales de los politiqueros, sobre todo en los territorios más apartados, que es allá donde se ve la brecha más grande. Entonces, en materia de renta básica, se propuso que fuera más o menos una renta de, Edison me puede ayudar ahí como con el cambio, como eran 500.000 pesos, por ahí $100 más o menos, se propuso. No se logró, pero sí hicieron de estos subsidios que les cuento, amañados, que se llamaba subsidio ingreso solidario. Y al día de hoy se ha encontrado una cantidad de corrupción, más de 500.000 personas recibieron ingreso solidario, personas muertas recibieron ingreso así. En Colombia los muertos votan, ¿sí? Y parece que también reciben subsidios desde hace un tiempo. Gente que no tenía por qué recibir el subsidio, recibieron ingresos que no tenían que recibir. Entonces no llegaron realmente a las poblaciones que los necesitaban. Y además de eso, lo que descubrimos también, un negocio con la banca privada, de billones de pesos, para la tercerización, para el giro de los subsidios. Entonces, seguimos hablando de renta básica. Este gobierno tiene como una de sus apuestas que haya una renta básica, y cierro con esto, con la reforma pensional que radicamos ayer. También se quiere amparar por lo menos a 3 millones de personas que en Colombia, hombres y mujeres que están en edad de pensionarse y no pueden acceder a su pensión. Y esto, palabras más, palabras menos, pues también es un ingreso que le va a permitir no solamente a estas personas subsistir con dignidad, sino también a la economía, pues más consumo, movimiento de dinero y consumo de productos y servicios que pues a todos y a todas nos benefician como sociedad. A eso le estamos apostando, a incluir 3 millones de personas que hoy no podrían recibir ningún tipo de ingreso y que le han aportado al país con sus trabajos de muchas maneras, en un país donde la informalidad es altísima, también altísima, los niveles de informalidad son muchos, son muy, muy altos, pues necesitamos proteger a nuestros viejos, a nuestras viejas y reducir las brechas de la desigualdad también desde ahí. Yo pensaba mientras ellas hablaban que, bueno, aquí hay algunos sectores que impulsan una especie de salario universal, una renta básica, no es algo masivo, pero sí está el mismo debate que comentabas, Lilith, y bueno, y vos también, ¿no? Que el pobre es pobre porque quiere, o cobran un plan y no hacen nada, no quieren trabajar, etc. En el marco de eso, igual, dos cosas, ¿no? Argentina tiene la asignación universal por hijo, que es una cobertura para la niñez, niños y adolescentes,
que lo reciben 4,5 millones de niños y niñas, que son, no sé, 1,5 millones de titulares, las mamás, pues está además escrito en la ley que hay una preferencia que lo reciben las madres, que tiene que ver con la autonomía económica, muchos padres que se van y que entonces después el dinero no llega, etcétera. Eso por un lado. Y después tenemos una cobertura en pensiones, en las jubilaciones, casi el 98% también. Es decir, las personas, los adultos mayores en Argentina, acceden a una jubilación casi en su mayoría. Muy poco queda afuera. De hecho, hace un par de semanas en el Congreso de la Nación se votó una moratoria, que es una especie de excepción, para que puedan ingresar 800.000 personas al sistema jubilatorio, de las cuales la mayoría son mujeres. Porque ¿quién no accede al sistema de jubilaciones? En Argentina y pagás durante 30 años cuando sos un trabajador formal, pero claro, en un contexto de mucha precarización laboral, que también es el caso de Argentina, no todos pueden pagar esos 30 años. Las mujeres que se retiran del mercado laboral porque por la maternidad no llegan a esos 30 años, las mujeres amas de casa, las que trabajan dentro de sus hogares y no en el mercado laboral, tampoco cotizan. Las empleadas domésticas, que son la principal salida laboral de las mujeres, que son más del 75%, son empleadas precarias que nadie les paga los aportes. Es decir, si nosotras hicimos ese cálculo con Sol Prieto en la Dirección de Economía, Igualdad y Género y encontramos que solamente 1 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse estaba cerca de los 30 años de aporte. 1. Y 4 de cada 10 varones. Quiere decir que, 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse no se podría jubilar si no fuera por la vía de la moratoria previsional. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ahí nosotras hemos impulsado, esto ha generado un conflicto con el Fondo Monetario Internacional, la aprobación de la moratoria, el Fondo Monetario lo ve como con espanto, ellos van más por lo que acaba de pasar en Francia, aumentar las edades, reducir todo lo que se pueda de eso, porque lo ven como un agujero fiscal. No ven, como decía Mafe, que eso también es no solamente el consumo y la reactivación económica por ese lado, sino también esos viejos y viejas van a ser pobres si no tienen cómo jubilarse. Y eso también es un costo para el Estado, ¿no? Hay veces que se mira el gasto, pero no se mira el impacto que tiene todo eso. Y en el marco de eso, cuando hacíamos el ingreso familiar de emergencia en Argentina, que la verdad que tiene como un espíritu universalista, si queremos pensarlo en esos términos, lo que empezamos a pensar era cómo protegemos el trabajo y los ingresos en esto plena pandemia, ¿no? El trabajo en Argentina se protegió con el ATP, era la asistencia al trabajo y la producción, que se le pagaba a las empresas para que mantengan el salario de los trabajadores y no los echen, ¿no? Se hizo una prohibición de los despidos, no se podía despedir a nadie y el Estado participaba, le daba a las empresas, le dio a Techina, McDonald's y a la pyme más chiquitita, la mitad del salario, un salario mínimo y con determinadas escalas. Entonces el trabajador formal estaba protegido. Pero entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿y el informal? La señora que limpia, que ahora no puede salir porque no es esencial, porque además se puede contagiar, está prohibido. Bueno, ¿qué hace esa mujer si no va a trabajar? No le pagan. El plomero, si no va a trabajar, no le pagan. El que vende en la calle, si no va a trabajar, no le pagan. El taxista, si no va a trabajar, no le pagan. Entonces, ese mundo de la informalidad era cómo lo miramos, era como las cuentas, ¿no? ¿Cuáles numeritos? Porque ¿a quién tenemos identificado? A los jubilados, que bueno, le podemos dar un bono, apretamos un botón, si queremos pagarle, le pagamos. A las madres de la UH, que también las tenemos identificadas, apretamos un botón y le pagamos. Pero ¿y qué pasa con una mujer de 40 años que ya su hijo tiene 18, que es lo que pasa en las villas y en los barrios populares, ¿no? ¿Qué pasa con el albañil de 45 años que tampoco tiene hijos quizás, o que sus hijos ya son más grandes, ya no residen en la UH? ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen 21, 22 y no tienen trabajo y no van a poder ni buscar trabajo ni salir a trabajar por la... Y mirando todo eso, empezamos a hacer cálculos y al principio nuestros cálculos, que la pifiaron bastante, nos dieron que eran más o menos 4,5 millones de trabajadores los que estaban en esa situación, ¿no? Esto todo mirando las estadísticas, la EPH, cosas así medio ñoñas. Cuando se abre la inscripción al ingreso familiar de emergencia en la Argentina, ¿qué pasa? Se anotan 12 millones de personas. O sea, se caía la página, el ANSES todo el tiempo, porque la gente, ¿viste?, entraba en masa para pedir ese ingreso. Porque claro, una cosa es un encuestador que te dice vos estás trabajando, ¿no? Y otra cosa es cuando vos te percibís trabajador o no, y además todas las fórmulas teóricas se llevan de patadas con lo que uno piensa de sí mismo, ¿no?
Bueno, cuestión que después se cruzaron bases de datos, bla, 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 se descartaron, quedaron 8,9 millones de personas. ¿Sí? Quiere decir que más o menos en la Argentina tenemos un problema laboral en 8,9 millones de personas, de las cuales el 28% eran jóvenes menores de 25 años y el 60% eran menores de 35 años. Quiere decir que hay un problema en la juventud que cuando uno mira, no solamente en Argentina, en Colombia, en España, la juventud es la más precaria, la más pobre, la que tiene mayores problemas de inserción laboral. Y después también veíamos que el 57% eran mujeres. Entonces tenemos un problema de las mujeres y su inserción laboral precaria, de la juventud y su inserción laboral precaria, y después veíamos una colita entre 55 y 60 años, que son las personas que ya están grandes para el mercado laboral, que todavía no se van a poder jubilar y que les cuesta mucho también integrarse. Entonces, el IFE a nosotros nos sirvió como un mapeo. Después lo que pasó fueron, bueno, muchas otras cosas largas, pero una cosa que me quedé pensando en lo que decía Lilith es, en un momento este año hubo, por el problema de la inflación, de bueno, toda la guerra, los alimentos, los combustibles, bla, se hizo un refuerzo de ingresos. Y como sabían en el gobierno que pones una página y se anota todo el mundo y no tenés plata para eso, pues sale el IFE salía casi un punto de PBI cada ronda de pagar, ¿no? O sea, tipo, es mucha plata. Igual las LELIQs y las bolsas y la timba financiera salen muchos más puntos de PBI en Argentina, ¿no? Para el dólar soja se emitieron como 3 puntos de PBI. Pero lo que quiero decir es que se hizo una burocratización de esto que implicaba que la persona muestre más o menos que no comía hace una semana y que no había hecho ni tocado siquiera una billetera virtual, ¿no? Es decir, si vos tenías abierta una cuenta en Mercado Pago ya no entrabas. Si habías recibido una transferencia de 200 pesos de tu mamá porque te faltó para comprar una bolsa de papas, ya no cobrabas. O sea, no tendrías que haber tenido transferencia, no tenías que recibir nada, tenías que estar muerto de hambre desesperado en la calle, ¿no? La gente estaba muerta de hambre desesperada en la calle, había colas gigantescas para anotarse en eso y lo recibieron alrededor de 2 millones de personas. Entonces, lo que quiero decir es que la renta básica nos lleva a debatir muchísimas cuestiones que tienen que ver primero con todos los debates esto de quién trabaja, cómo trabaja, qué es el trabajo, en una sociedad en la cual el trabajo es cada vez más precario, es más interrumpido. Además, la falta de trabajo tiene edad y tiene género, tiene clase social, tiene raza, ¿no? Y además también creo que son los debates que se vienen, ¿no? Del futuro del trabajo, pero también qué es el trabajo, cómo es, qué jornada laboral. En Chile ayer estaban votando una jornada de 40 horas, ¿no? Digo, esos son los debates que se vienen. Entonces a mí me parece que hay que seguir impulsando el debate de la renta básica, más allá si después es una renta básica, cómo es, pero porque tenemos que hablar del trabajo. Tenemos que hablar del trabajo porque es el problema que tenemos hoy enfrente. Yo le decía, tenemos récord de participación, recién veía, se publicó recién uno de los informes que estábamos corrigiendo, pero con una brecha salarial gigante, con toda la precariedad, bueno, eso también, no podemos seguir sosteniendo economías en base, sobre los hombros de personas que están con inseguridad alimentaria, con pocas chances de educarse, de terminar sus estudios, con problemas de inserción laboral, de permanencia en el mercado laboral, etc. Entonces creo que ese es un debate interesante porque abre muchísimas otras dimensiones que nos permiten también avanzar en las respuestas. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a tener que cerrar porque tienen una agenda súper ocupada las invitadas. Gracias, la verdad, un lujo.